¿Cómo venimos? ¿Bien? No los escucho. ¿Más energía? ¿Bien? Ahí va. Bueno, hay que levantarse un poco, ya la tarde. Espero que capaz se hayan tomado un cafecito, ya estemos más cómodos. Una jornada para reflexionar mucho sobre el impacto de la tecnología, de las innovaciones en el ámbito social. Así que súper interesante. Y ahora vamos a seguir también con un tema que creo que nos interpela a todos, que es la educación. Y primero voy a presentar a nuestros oradores. Vamos a estar invitando. Así que por favor vayan acercándose. Ramiro Rodríguez, líder de proyectos global de UNRAF, Universidad de Rafaela, y director de la licenciatura de Medios Audiovisuales y Digitales de la misma universidad. Un aplauso, por favor. Invitamos a India Molina, directora de estudios presencial y a distancia de la carrera de periodismo de Éter. Por favor, un gran aplauso para ella también. Agustín Álvarez, profesor en la Tecnicatura en Animación 3D y Efectos Visuales en UNSAM, Universidad de San Martín. Un gran aplauso. Y va a moderar Ana Montañez, Data Owner de Educación de ProMujer. Un aplauso para ella, por favor. Bueno, para los que están del otro lado de la pantalla, para los que están acá, es un poco también lo que viene sucediendo en la educación. Que con todo lo que pasó luego de la pandemia, empezamos a educarnos mucho en la virtualidad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para poder aplicar las nuevas tecnologías tanto en la virtualidad, pero también en la presencialidad? ¿Cómo la tecnología está impactando en la educación? Cómo puede integrarse, desarrollar distintas metodologías innovadoras. Así que bueno, para eso tenemos un panel de lujo con nuestros especialistas. Les dejo la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer estar al lado de personas que trabajan en esta temática y innovan todos los días de distintos puestos académicos. Y creo que lo primero que me interesa que nos cuenten es cuáles son las experiencias en las cuales la tecnología está siendo utilizada en la educación y cuál es el impacto que ustedes ven en las modalidades, sean presenciales, virtuales, híbridas, cómo cambia esto, cuál es el impacto en los estudiantes. Si nos pueden contar un poco desde su propio lugar de experiencia y de lo que han visto, sobre todo post-pandemia, ¿no? Que ha sido como el gran boom. No sé, ¿hay quien quiere tomar la palabra? Esto es a voluntad. Ok. Bueno, en nuestro caso, en la Universidad Nacional de Rafaela, primero dejar en claro que es una universidad muy joven. Las primeras cortes son del 2016. Entonces, dentro de las primeras ofertas académicas que había un trabajo que estaba cubierto con una característica que era docentes de todo el país. O sea, Rafaela es una ciudad de apenas más de 100.000 habitantes. No había docentes para dictar todo lo que había que dictar. Y esa particularidad de lo federal del cuerpo docente ya puso como una catapulta a repensar la forma de dar clases, porque no todo el mundo podía viajar, y estamos hablando de prepandemia, ¿no? No todo el mundo podía viajar como la presencialidad lo dicta. Y por ejemplo, ya en el 2017-2018, la licenciatura en Medios Audiovisuales y Digitales de UNRAF ya usaba un 70% de plataforma Moodle, sincrónica y asincrónica, y eso mismo nos empezó a notar, a darnos cuenta de que la riqueza de perfiles que había en los distintos docentes ya empezaban a proponer ciertas narrativas distintas a la pizarra, ¿no? Y el aula. Y ahí comenzó un poco una búsqueda, una misión de cómo impregnar, aprovechando que era una universidad nueva y carreras nuevas, cómo empezar a innovar con las herramientas tecnológicas, digitales principalmente. Y bueno, por supuesto que la pandemia a nosotros nos agarró como bastante bien parados. Eso es un poco como la antesala de lo que nos ha pasado a nosotros. ¿Voy? Adelante. Acá, lejos de... Traje una pequeñísima presentación en realidad para no irme por las ramas. Está bueno lo que dijo Ramiro con esto de tratar de posicionarnos en un escenario prepandémico, ¿no? Donde ni nos imaginábamos que esto iba a pasar. Entonces,
ENETER particularmente es un instituto de formación en comunicadores, periodistas deportivos, productores audiovisuales. Ya teníamos campus virtual, ya teníamos propuestas tanto sincrónicas como asincrónicas, pero obviamente la pandemia vino a cambiar todo. Y lo vino a cambiar desde un lugar un poco más interesante. No sé si esto va para el lado, para el otro. Que tiene que ver, y que me parece que está bueno plantearlo, sin querer ser la Grinch de la conversación, es para qué usamos las tecnologías, ¿no? Porque muchas veces, y sobre todo se vio después en pandemia, que, bueno, educación mediada por tecnologías o innovamos en tecnologías, y una tecnología es una herramienta, y la herramienta puede ser espectacular, y yo tengo un percutor en mi casa de última generación y no tengo ni idea ni siquiera para qué funciona. Entonces, en educación, más allá de incorporar todas las herramientas y toda la tecnología posible para llegar a esto de la innovación en educación, sobre todo para las carreras que compartimos acá con los colegas y que dictamos en ENETER, de comunicación, de periodismo, de creación de contenidos, pensar siempre en el proceso de aprendizaje que está antes, ¿no? Entonces, me paro en un lugar en donde tratando de evitar esta tecnoeuforia, pensando, bueno, ponemos la tecnología en primer plano, quizás no pensamos en otros aspectos que son los pedagógicos, que son los que van a hacer posible los procesos de enseñanza-aprendizaje, que son los que finalmente necesitamos que incorporen nuestros alumnos y nosotros como profes, ¿no? Él habló de la federalidad de ese cuerpo docente, nosotros también lo tenemos en las carreras a distancia, y es increíble que una de las cosas que más recibimos de los profes, quizás no con los que nos vemos todos los días y compartimos el aula y demás, pero los profes que están en otras localidades dicen, lo que yo aprendo. Cuando te dice, vas a tener estudiantes de todas las provincias, y empiezan a dar clase y demás, y después de la primera clase te dicen, ay, pero están en todas las provincias. Y digo, sí, te lo dije, no, pero distinto es atravesarlo, ¿no? Entonces, que la tecnología haga que eso suceda es maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, esto, tratar de evitar la tecnoeuforia, pero a la vez, qué buena que es la tecnología cuando está bien usada. Y cuando digo está bien usada, es esto, ¿no? Como evitar la moda de innovar por innovar, incorporar tecnología por incorporar, no sé, bueno, usamos Padlet, usamos Classroom, usamos esto y lo otro, y en realidad no estamos pensando en la potencia y la posibilidad que les da a quienes están del otro lado a estudiar carreras que quizás de otra manera nunca hubiesen llegado a cursarlas, ¿no? O eso por si viven en diferentes localidades donde las carreras no se dictan. Pero poniendo el caso de que, no sé, estamos en Capital y que puedas ir, hay veces que tus horarios de laburo son súper complicados, tenés organizaciones familiar dispar, es difícil mantener cierta cotidianeidad para trasladarte, para llegar al lugar o horarios así como extendidos. Y eso es lo que te permite la tecnología, entre otras cosas, si está bien usada también, ¿no? Porque si no, hablábamos de lo otro. Entonces, quería compartir como algunos aspectos, esto de la tecnología educativa que desarrollamos en ENETER, que como dije, bueno, el campus está desde 2008, o sea, hace un montonazo, cuando todavía los primeros no teníamos videollamada, porque el servicio de videollamada era muy caro, entonces teníamos chats sincrónicos. Entonces estaba el profe quizás hacíamos sesiones, porque imagínate que 20 alumnos en un chat sería imposible, estaba el profe con 5 alumnos, respondía a todas las dudas sincrónicas, los próximos 5 entraban. Entonces, eso es pensar a la tecnología al servicio de la enseñanza y del aprendizaje. Es pensar que de esa manera se generan experiencias significativas, es pensar que permite desarrollar una tecnología, una formación contextualizada y situada, ¿no? Pensando no solo en las profesiones del futuro, que vaya a saber cuáles serán, justo hablábamos de la expansión de la matrícula que tuvieron ellos y claro, porque es como los jóvenes quieren estar en los medios, formar parte de los medios, ¿no? Y este tipo de formación que decía, situada y contextualizada, tiene que ver con brindar esa posibilidad y la tecnología lo brinda. Entonces, por eso también consideramos, estamos todo el tiempo perfeccionándonos y actualizándonos. Y después también esto, ¿no? Atentos a los nuevos modos de circulación y producción del conocimiento, o sea, ya no está el estudiante pasivo que escucha, que eventualmente tiene una computadora para hacer, que por supuesto en ENETER la tenemos, sino que tienen un rol mucho más activo.
Y eso, cuando vos estás dando clase, por ejemplo, a distancia, las diferentes plataformas, los diferentes programas, las apps, te lo recontrahabilita y es también un acierto, ¿no? Reitero, hay que saber usarlo, porque si no es la tecnología por la tecnología misma. Y por último, esto que expande los límites del aula, y eso es uno de los grandes puntos, no solo por todas las experiencias en este cortito tiempo que les contamos de cómo los estudiantes reciben esa formación y demás, sino porque al aplicar esas tecnologías, al pensarnos como productores de contenidos que utilizan tecnologías y demás, nos permite esto, o sea, ser parte de un circuito transmedia, de poder llevar la educación y pensar la transmedia, ¿no? O sea, empezamos acá en el aula, en un aula que puede ser virtual o no, terminamos haciendo un contenido que puede estar en una plataforma, a la vez lo hacemos, lo proyectamos y alguien puede escanear un QR y leerlo en otra parte del mundo. Y todo eso lo que abreva es conocimiento que circula, conocimiento que se expande y docentes y estudiantes que aprovechan la tecnología para hacer un uso ahí como intensivo y, como dije, situado, ¿no? Contextuado a los tiempos que corren. Me toca a mí. Bueno. Bueno, sí, a ver, tomando un poco lo que dicen mis compañeros, nosotros desde la carrera, desde la Tecnicatura en Animación y Efectos Visuales de la UNSAM, la propuesta a partir de estos nuevos desafíos de incorporar la tecnología surge en el 2021 con una vinculación con museos nacionales y a partir de ahí todo este contexto, ¿no?, de pandemia y de confinamiento nos lleva o le llevó a pensar a nuestros estudiantes ese vínculo, fomentamos entonces el vínculo con los museos nacionales y empezaron a surgir propuestas inmersivas, propuestas de llevar museos a entornos de realidad virtual y aparece la realidad virtual como una nueva herramienta de educación. A partir de ahí venimos trabajando desde el 2021-2022, puntualmente a partir de un proyecto de un estudiante que se llamó Pisar Malvinas, donde la propuesta es estar en el entorno de las Islas Malvinas a través de la realidad virtual. Empezamos a promover la creación de distintos entornos imposibles, o los que llamamos imposibles, lugares donde los laboratorios requieren insumos muy costosos o equipamiento muy costoso, donde acceder a esos lugares es muy caro o imposible, como ir a las Islas Malvinas hoy en día, o poder ver determinados entornos con, por ejemplo, un microscopio carísimo, o, bueno, recién justo pasó el General San Martín, poder charlar con el General San Martín en vivo, fueron como propuestas que empezaron a surgir y a partir de ahí estas propuestas que nos vinculan con llevar la realidad a partir de la inmersión, usando específicamente la tecnología de realidad virtual, nos permite dar ese salto. Entonces digo, no utilizamos por ahí la tecnología para dar clases, nosotros damos clases con los medios que mencionaron recién mis compañeros, netamente la carrera es presencial, post pandemia pasamos a distintos formatos digitales, pero lo que empezamos a incursionar es justamente, bueno, qué hacemos con estas tecnologías que enseñamos y cómo pueden servir para eso, no solo para hacer un juego de guerra y matar gente en la virtualidad, sino también, bueno, mostrar la habitación de San Martín o jugar con distintos objetos que en la realidad es imposible. Si uno va al Museo Histórico Nacional y quiere visitar ese lugar, lo va a ver a través de un vidrio, como en una pecera, intocable, intangible, y bueno, ahí nosotros logramos, bueno, acceder al museo, poder hacer una fotogrametría de toda la habitación entera, y eso nos llevó a la experiencia de Habitación de San Martín, que de hecho, si salen de acá y la quieren ver, está en algunos cascos de realidad virtual que trajimos desde la universidad. Así que bueno, pueden ir a verlo y creo que hay algo más que tiene que ver con Malvinas. No recuerdo bien qué fue lo que se trajo, pero bueno. No sé si lo vieron. Sí, lo hice. Lo recomiendo. La Habitación de San Martín y Malvinas también. No, en la navegación submarina. Ah, sí, el submarino, sí. Submarino Fauna marina de Malvinas. Sí, espectacular. es una experiencia de submarino. Ahí tomando un poco lo que decía Agustín,
y retomando un poco la base que les compartía y que también se podía ver tal vez en las imágenes que estaban cuando hablaba, estas que están viendo ahora, nosotros sí propusimos con algunas cátedras un recorrido inverso al que decía Agustín, que era justamente hoy en día la aplicación de la realidad virtual o las nuevas narrativas, que me parece como más claro en nuestro caso. Es muy fácil aplicarlo al sector privado, que un laboratorio de la universidad venda servicios a instituciones o al sector privado, digo, eso lo hacemos casi diariamente en el laboratorio, pero no es tan fácil llevarlo al aula. Y el aula sigue siendo un lugar de antaño comparado con el avance de todo lo que produce la educación. Entonces, allá por el 2020, cuando estábamos encerrados, nos llevamos un casco de un grupo de docentes, nos llevamos cada uno un casco a su casa y hacíamos las meet de trabajos en entornos virtuales. Uno era un orangután, otro era un dinosaurio y así, y esas eran los meets, y desde ahí comenzamos a hacer un proyecto un tanto silencioso, todavía sigue silencioso, algo les voy a contar. Pero bueno, queriendo ser un poco punta de lanza en esto. Y la pregunta inicial fue, ¿por qué cuando hacemos aulas virtuales seguimos pensando en espacio con paredes y con techos, si no hay sol, ni lluvia, ni nada que nos moleste, ¿no? Y desde esa base conceptual empezar a repensar la educación virtual, sea sincrónica o no. Y bueno, digo, en mi caso, yo por ejemplo me tomé todo un verano en levantar mi casa con fotogrametría y hacer un entorno virtual de mi casa, y las clases asincrónicas las doy en mi casa, y los chicos pueden navegar dentro de mi casa hecho con mi teléfono celular a la vez, o sea, nada de un escáner 3D, tratando de usar esos desafíos con las herramientas más o menos del día a día, y tratando de acercar, de sacar como el high-end de la producción mediática, sacarla totalmente de juego, y pensar en qué herramientas tenemos nosotros. Y hay una consigna fundamental para ese grupo de trabajo, que es que nuestros dispositivos tienen que entrar en nuestra mochila, si no, no podemos movernos. Es como que está como dentro de los 10 mandamientos. Un poco ahí va lo que ahora empieza a tomar un poquito de forma, que lo hablábamos antes de entrar acá, esto de, bueno, de un RAF global que va a salir la universidad a poder ofertar educación a distancia por fuera de las fronteras argentinas. Entonces, bueno, eso empieza ahí como a empezar recién ahora, 4 años después, empiezan a aparecer los primeros vuelcos de toda esta cuestión más falopa, digamos, de repensar la educación, y a dónde podemos llegar, ¿no? Digo, y a la vez es muy divertido y se ven resultados. Claro que sí, y también pienso en que 4 años no es nada, y es un montón lo que ha cambiado, ¿no? Yo me encuentro muy atravesada por mi propio trabajo y mi realidad, la gente con la cual trabajo, que son personas que muchas veces no llegan a la universidad, pero quieren formarse y quieren acceder a contenido. Pero Mujer trabaja con emprendedoras, la mayoría del sector informal, y provee contenido educativo a estas emprendedoras de educación financiera. Entonces estaba pensando y me quedé con la frase de India sobre expande los límites del aula, ¿no? Y esto que vos contabas de que va a ser global, un RAF, y que hay un montón de proyectos súper interesantes. Me interesa escuchar experiencias que ustedes conozcan o proyectos que conecten, ¿no?, la universidad, proyectos de extensión que conectan la universidad con otros límites, con otros espacios, y también esto, si hay otras experiencias que pueden utilizarse para enriquecer algunos espacios que quizás no son posgrado o universidad, que bueno, son áreas que son un poco más difíciles muchas veces de acceder, y que sé que hay un montón de limitantes económicos y de brecha digital, pero bueno, en lo que podamos pensar e imaginar, si hay experiencias que conozcan y que nos puedan contar. No sé si quién quiera empezar. Bueno, en general en casi todas las instituciones está el área de extensión, ¿no?, donde no es educación formal. Si bien las dictamos desde instituciones formales, no necesitan esa acreditación de tantas horas, tanta rigurosidad y demás.
Por otro lado, en paralelo, sobre todo en nuestras disciplinas, vieron que en los últimos años la proliferación de webinars, MOOCs, charlas, eventos, digamos, propuestas de educación en paralelo a las universidades y a los institutos como ETHER, proliferan en todos lados, ¿no? Entonces, por un lado está el lugar, dos cosas me lleva a pensar eso. Por un lado es el acceso a esto, a otro tipo de público o a gente que quizás no quiere la formalidad de una carrera y demás, y que por otro lado puede ser la puerta de entrada hacia eso. Porque vos tomás un curso de producción en realidad virtual o cualquiera de todos los que dictamos en ETHER, que hay más de 30, 40 cursos, y después en general terminan haciendo las carreras, ¿no? O por lo menos intentando, o haciendo un trayecto formativo de 3, 4, 5 cursos, una diplomatura. Y eso está buenísimo. Por otro lado, también evidencia algo que tienen las universidades, que es como... cuando decías si alguno era, no por ustedes, pero digo, ese animal difícil de mover, ¿no? En cuanto a la burocracia, en cuanto a presentación de plan de estudio, de querer ayornar quizás contenidos, y entonces tenés que pasar por tantas instancias que cuando te lo terminan aprobando pasaron 4 años y la tecnología quizás nos queda vieja. Entonces, también habla un poco de eso, ¿no? De cómo ciertos procesos hay algo que también está relacionado con el mercado, y entonces ahí se puede hacer un asterisco, de cómo está empujando a que ciertas estructuras en algún punto empiecen a flexibilizarse, ¿no? A que puedan ser una verdadera puerta de entrada. Teniendo en cuenta que el rol de las universidades, que es una discusión, ¿no? Como eterna, ¿tenemos que estar siempre actualizados y preparados para la industria o también tenemos un rol crítico de prepararnos intelectualmente, socialmente, una experiencia que excede solamente la incorporación de herramientas? Y para eso creo que están los cursos de extensión, estas propuestas, este tipo de conversatorios que abren la puerta a nuevas formas de educación. Nosotros, yo te corro un poquito antes en el proceso educativo, puntualmente con escuelas secundarias. Lo que hemos visto primero a partir de la implementación de la experiencia Malvinas en el museo, y después a partir de la implementación de 3 experiencias más en Tecnópolis. Una es la del submarino y otra es arte rupestre con las cuevas de las manos y demás. Lo que hemos visto es cómo vincularse con estudiantes y con chicos que están en el lenguaje de los videojuegos y de las nuevas tecnologías a partir de la inmersión nos ha permitido, hemos visto que logramos como romper una cierta barrera de aprehensión al conocimiento. Hay que leer, esto es educativo, no, la gente se acerca y dice, hay un casco de realidad virtual, a ver qué hay ahí adentro. Bueno, de golpe hay un cuadro renacentista y bueno, y hay una voz en off que nos habla sobre determinadas cuestiones de la historia y demás. Y lo que nos pasó con chicos de entre 12, 13 años y 17 años es que salen de la experiencia habiendo vivido ese entorno, y después da mucho más al debate, al diálogo. He hablado con maestros y maestras, profesores de escuelas secundarias que han tocado el tema de la Guerra de Malvinas después de ir al museo y entender ese sitio en particular y las dificultades y no haberlo leído en un libro de texto. Los llevó como a movilizarse, a tratar de buscar un poco más sobre eso. Lo mismo con el arte rupestre, lo mismo con la habitación de San Martín, ¿no? Como el jugar, esta cuestión de lo lúdico con el aprendizaje en una experiencia 100% vivencial, nos llevó a eso. Y a partir de ahí surge, y termino con esto para no sacarte tiempo, un proyecto en el que estamos un poco metidos ahora, que es esto de los laboratorios imposibles. La idea es llevar un laboratorio que hoy por hoy las escuelas secundarias por ahí o no cuentan con el presupuesto suficiente o no pueden comprar insumos, o lo que pasa en algunos casos es vamos a reducir el uso del laboratorio a muy poquito tiempo porque tenemos miedo de que se rompan determinados equipos y demás. Es dar cascos de realidad virtual y decir, bueno, acá en este laboratorio haz lo que quieras porque nada se puede romper.
nada cuesta plata reponer, entonces el proyecto consta de ciertas actividades, todavía estamos empezando a gestarlo, pero ciertas actividades que tienen que ver con química, física, biología, llevado a contenidos específicos de escuelas secundarias, y la idea es un poco romper esta barrera y bueno, llevar esto que contaba recién a las aulas, ¿no? A partir de lo que decías de cómo llevamos a las aulas esto, bueno, la idea es tratar de generar un poco ese contenido y después, nada, compartirlo con maestras y maestros que quieren usar esta tecnología, pero además tener un insumo para después abrir esa charla, ese debate o llevar esa experiencia al aula y bueno, después generar herramientas de evaluación, etcétera, etcétera. Pero bueno, hacia allá creo que es hacia donde vamos. Bien, bueno, nosotros también, insisto con esto de que es una universidad nueva y que la particularidad que la Universidad Nacional Pública más cercana de Rafaela está a 100 kilómetros, tuvimos que también hacer un trabajo de concientización en la ciudad y la región y al menos en el área que a mí me toca, nos tomamos como un poco misión, objetivo, la alfabetización digital, pero más allá de qué es Internet, qué es un Word o qué es un formulario, y han aparecido proyectos en los últimos 5 o 6 años que resultaron muy, muy interesantes, desde instaurar las narrativas transmedias en el día a día, y siempre a usar la realidad virtual, como contábamos antes, a transformar los podcasts en usos corporativos, por ejemplo, y hacer entender a las empresas que pueden mejorar su productividad solo con el uso de podcast. Bueno, múltiples usos, tratando de meter la palabra UNRAF dentro de las instituciones y el sector privado de la región, fue como una misión. Entonces la transferencia del conocimiento al territorio era una línea de trabajo muy fuerte y lo sigue siendo. Para resumir un poquito, hace pocos días comenzamos con el nuevo proyecto de extensión y que tiene que ver con terminar de dar estos últimos pasos en el territorio y hacerle dar cuenta a la gente, o al menos a quienes aún no se dan cuenta, de que esa ciencia ficción que conocemos como tal ya es la realidad. Y el objetivo del proyecto tiene como finalidad alfabetizar digitalmente a la sociedad sobre todo lo que pueda hacer tu dispositivo móvil. Yo no sé, 99 de cada 100 usuarios de un iPhone Pro no saben que tiene un sensor LiDAR capaz de escanear la realidad en 3D en tiempo real. No lo saben. Y eso genera una capa de forma de vida, y ni hablar de la productividad, que es totalmente ignorada por esas 99 personas. Bueno, por supuesto que puse un ejemplo muy de final de exagerado, pero así todo, también si vamos a dispositivos de gama media, empiezan a aparecer un montón de utilidades que la gente no la sabe y que también están inducidas a través de un uso cultural, comercial muy fuerte, bueno, que tiene que ver con el consumo y no con el desarrollo humano de la tecnología. Bueno, ahí también creemos que la educación y sobre todo la universidad tiene una misión muy grande y en esa estamos, ¿no? Y cabe aclarar, por si no conocen, Rafaela y la región es una región muy, más bien clásica, de formas más ortodoxas. Entonces, bueno, llegamos un poco a irrumpir ciertas prácticas y meternos dentro de ellas. Súper interesante. Me quedé pensando en esto que decías del uso comercial de la tecnología. A nosotros nos pasa que muchas veces enviamos por WhatsApp links a contenidos y nuestras usuarias no saben entrar por la plataforma, sino que si se lo mandás por WhatsApp, porque utilizan solo WhatsApp, pero por ahí no saben utilizar el buscador, ¿no? Estoy pensando en sureste de México, Centroamérica, lugares que el uso de la tecnología es muy limitado. Pasa esto, justamente. Quizás tienen un acceso a un celular, incluso a una computadora, pero no la explotan porque no conocen todas las funcionalidades que pueden tener y no la utilizan tampoco para eso, ¿no? Es solamente utilizo WhatsApp para vender o para tener un grupo o charlas, pero no más allá. Así que súper interesante. Nos quedan unos minutos, así que... Si querés te sumo algo que es una anécdota personal.
Hace poco me di cuenta que mi papá borraba los chats de WhatsApp. Y digo, ¿por qué haces eso? Porque los mensajes se borran. Digo, ¿por qué tenés que borrarle? No, al contrario, estás generando un conflicto digital ahí a la aplicación, a tu hardware, a todo. Bueno, él estaba acostumbrado a borrar los SMS porque le ocupaban lugar. Digo, las primeras eras de los celulares había que borrarlos porque estaban ocupando recursos. Se quedó con eso, ¿no? Se quedó con una cultura digital de, no sé, 2001, 2002. Sí, además de última lo automatiza con los mensajes temporales. Bueno, un poco eso, ¿no? O sea, uno puede tener la herramienta y si no la sabe usar, tiene que ver con eso. Y con las prácticas también, ¿no? Me había notado esto cuando contaste este abordaje a estudiantes secundarios, cómo desde lo lúdico quizás después incorporan los contenidos o por lo menos están más abiertos a eso. Estamos todos, no solo los estudiantes secundarios, ¿no? Y pensaba también que a veces queda relegado a formaciones o a experiencias educativas no formales lo lúdico y lo recreativo. ¿Viste? Que a veces te dicen, no, me anoté en un taller de... Y estás haciendo una carrera, y quizás estás haciendo una carrera de 4 o 5 años, 6 años, o un posgrado, y siempre esa parte recreativa, lúdica, queda como para otras instancias. Y eso creo que es una falencia de las carreras, ¿no? Entonces, que podamos abrevar en propuestas que no por incorporar la creatividad o recursos lúdicos o lo que sea, puedan tener una lectura menoscabada de esa propuesta, ¿no? Como tipo, bueno, antes era si es serio, si es formal, si es solemne, vale la pena. Y bueno, no necesariamente, porque si hay algo que nos da cuenta, la tecnología también, es que cuando nos divertimos generamos otros vínculos y además generas adrenalina y además generas endorfina y además la pasas bien. Y si después de eso viene un conocimiento, va a ser siempre mucho más beneficioso. Así que eso también, ¿no? Lo tenemos en cuenta en las carreras en Éter para pensar cómo la creatividad juega un factor fundamental para que cualquier tránsito educativo pueda estar a la altura de lo que el estudiante espera. No, nada, te quedé sobre lo dramático, sigue siendo más prestigioso que la comedia. Y debería ser al revés, pero bueno, sí, o sea, es invitar con las nuevas tecnologías a participar, a entretenerse, a descubrir jugando, a vincularse con la educación desde ese otro lugar. Sí, totalmente. Y lograr que no quede circunscripto a un espacio privado o informal, porque está el desafío de que sea atractivo para los usuarios y entonces en lo académico no, y es un recurso que es súper válido y es súper interesante también en las aulas. Y el rol docente, 100% el rol docente que no tiene que tener barreras para poder incorporar la tecnología y no despojarse de miedos o de preconceptos de si utilizamos esto, entonces, o si se utiliza el celular, digamos, la manera de utilizar la educación en las mismas aulas, creo que también en algunos espacios todavía hay un poco de resistencia. Así que bueno, muchísimas gracias, súper interesante escucharlos, me encantó, me llevo un montón de cosas para pensar y quiero ir a ver la fauna de Malvinas, conocer la habitación de San Martín y todas las cosas que han contado. Así que bueno, muchas gracias y gracias también a todos los que estuvieron escuchándonos. Muchas gracias. Gracias.